ruptura de nivel y agotamiento por reducción de fuerza. Ok, querido trader. Entonces, aquí más que nada también quiero que entiendas que el precio, ¿sí?, suele reducir su fuerza. Y hemos visto que suele presentar una serie de debilidad en el anterior caso. Pero ahora vamos a ver sobre una ruptura de nivel. Quiero que te fijes aquí. Vamos a esperar que se forme la vela, ¿sí?, en el contexto de qué cosa está haciendo y ¡pum! Aquí. Fíjate muy bien, rompió el nivel, ahora vamos a fijarnos en la formación de la vela, ¿sí? Vamos a ver, que abre muy fuerte, cierra, bueno, entra el vendedor, ¿sí? Abre muy fuerte, entra el vendedor. Abre fuerte el comprador, entra el vendedor. Pero quiero que te des cuenta de algo, querido trader. Abrió con fuerza y cada vez que va subiendo el vendedor, el comprador empieza a perder fuerza. Te das cuenta que empieza a reducir su tamaño, su velocidad, ¿sí? Vamos a seguir viendo. ¿Te das cuenta? Le está costando ya. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, querido trader? Estamos viendo una reducción de fuerza. Abrió con mucha fuerza. Entra el vendedor, aunque no entre muy fuerte, pero el mismo comprador se está debilitando. Creo que te comenté que no necesariamente tiene que ver el grupo contrario para que el comprador se debilite. ¿Te acuerdas que te hablé sobre el ejemplo de que yo puedo correr contigo o sin ti? De todas maneras, al correr me voy a debilitar, me voy a cansar, llega en cualquier momento, ¿no? Lo mismo sucede aquí. ¿Ok? Vamos a poner otra vez el ejemplo para que lo puedas ver muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Sí? Abre el comprador, entra el vendedor. Entra el comprador, pero date cuenta que entra un poquito más débil, ¿sí? Y ahí, empieza a reducir su fuerza. Empieza a reducir su fuerza. Empieza a reducir su fuerza. Y ahí con el ejemplo. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? Un patrón. Una figura. A ver si me lo dices. Triple techo, exacto. Pues sí, ahí estamos. Y ahí le está costando. Entramos y le está costando muchísimo el compra. En pocas palabras, estamos viendo una zona de muy fuerte, ¿sí? De resistencia, donde el vendedor está activo, ¿sí? ¿Por qué activo? Porque no le puede hacer o dejar como que permitir máximos y mínimos cada vez más altos. Le está reduciendo su fuerza al comprador. Mira la fuerza que tuvo y mira ahora cómo la fuerza que está teniendo. En pocas palabras, estamos viendo al vendedor pero muy fuerte en esas zonas, ¿no? Pero vamos a ver con unos ejemplitos, ¿sí? Por esa misma razón el precio giraría aquí en este punto. Pero vamos a ver unos cuantos ejemplitos. Ok, tenemos esto, ¿sí? Ahí lo he puesto ahí rápidamente. Pero vamos a ver aquí. Abre fuerte, ¿sí? Y entra el vendedor. Abre fuerte. Fíjate muy bien el tamaño de la velita, ¿sí? O bueno, la formación de la vela, disculpa. Vamos a ver detalladamente. Abre fuerte. Entra el vendedor. Abre fuerte, ¿sí? Entra el vendedor. Te das cuenta que empieza a reducir su poco a poco. O sea, aparenta fortaleza, pero estamos viendo una reducción de tamaño, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ya le cuesta muchísimo. ¿Y qué nos indica a nosotros? Que el comprador está débil. Aparenta fortaleza, pero fíjate muy bien en la formación de la vela. Subió, bajó, subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó. En pocas palabras, estamos viendo una debilidad por parte del comprador, exacto. Fíjate muy bien las entradas que hace el vendedor aquí, indicando, porque date cuenta, después de esta entrada del vendedor, el comprador ya no empieza a subir lo mismo. Fíjate muy bien, hoy no empieza a comportarse lo mismo. Fíjate, entra el vendedor y el comprador responde, pero ya no es el mismo. ¿Sí? Más que nada quiero que entiendas esto. ¿Sí? Vemos una aparente fortaleza dentro de esa famosa velita que indica que fuerza, ¿no? Una vela elefante o una vela maruoso, como se llega a conocer, ¿no? Ahora, por aquí entra el vendedor, aquí entra el comprador y aquí entra el comprador, ¿sí? Vamos a ver aquí. Pasos para detectar una continuidad.
En continuidad es mucho más sencillo, no es tanto como un giro, así, tantas cosas para poder terminar un giro. Ahí tenemos que ver nada más que el comprador esté activo, ¿sí? Que esté dominando, más que nada. ¿Sí? Te voy a poner nuevamente lo que hemos visto en la primera etapa, ¿sí? Para que lo recuerdes más que nada. Tenemos que ver dominio, o sea, de mínimos y cada vez más altos y más bajos. O más bajos, ¿no? O sea, cada vez más altos mínimos y máximos si es una tendencia alcista, o más bajos si es mínimos o si es una tendencia bajista de mínimos y máximos cada vez más bajos, ¿ok? Aquí ahora, el dominio y desesperación débil, ya te hablé, ¿te acuerdas? Grupo contrario, grupo activo a pesar de la fuerte entrada de grupo contrario, ¿sí? Y ruptura de nivel y seguimos viendo dominio. Nada más, no es nada del otro mundo. ¿Ok? Vamos a ver en el caso de dominio. ¿Ok? Vamos a ver esto, ¿sí? Y ahí está. Vemos uno, ¿sí? Porque solamente vamos a ver el dominio, ¿sí? Y vemos esto. ¿Ok? Estamos viendo que hasta el momento el comprador sigue presentando fuerza, fíjate. ¿Ok? Sigue subiendo. Ahí está. Baja, fíjate. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Y sube. En pocas palabras estamos viendo dominio del comprador. Rompió y seguimos viendo dominio. O sea, mínimos cada vez más altos. ¿Sí? En caso contrario de una tendencia alcista o un movimiento alcista, pero un movimiento bajista, mínimos y máximos cada vez más bajos. ¿Ok? Vamos a poner esto en un ejemplito para que se pueda ver mucho mejor, ¿sí? Entonces, vamos a presentar esto, ¿sí? El contexto para que se pueda ver un poquito mejor, ¿sí? Y se entienda. ¿Ok? Vemos este movimiento, entra el vendedor, entra el comprador, entra el vendedor, sigue entrando, o sea, está manteniendo su fuerza, te das cuenta que no baja ni aumenta como en el caso anterior, ¿no? De un síntoma de debilidad. Aquí entra y sigue manteniendo su fuerza de principio a fin. ¿Ok? Que eso es lo que es más importante aquí, de ver la fuerza de principio a fin. Si el comprador presenta fuerza de inicio a fin, la misma fuerza, la misma actividad, significa que estamos viendo al comprador muy activo, con ganas de meter continuidad, con ganas de seguir su precio o la dirección la dirección que viene realizando. ¿Ok? Ya fíjate, y pum, vemos al comprador activo en todo momento. Esto sería más que nada en dominios. Vemos mínimos cada vez más altos en esta ocasión. Date cuenta ahí. Estamos viendo dominios cada vez más altos. A comparación de que si hubiésemos visto esto, ¿no? Entrar al grupo contrario. Ahí. Pum, para abajo. Arriba. Ahí, mira, fíjate cómo se formaría esta vela. O en caso contrario de esta manera. Aquí. Ahí. Entra el vendedor. Ahí. Te das cuenta que empieza a reducir el tamaño. Comenzó fuerte y empieza a reducir su tamaño. Y aquí comienza fuerte, ¿sí? Y en todo momento se mantiene, no pierde fuerza. Entonces estamos viendo dominio, ¿sí? Del comprador. ¿Ok? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Dominio y desesperación débil. En esta oportunidad vamos a ver lo que vimos en dominio y desesperación débil, más fuerte más bien. Pero en este caso vamos a ver un dominio de desesperación un poquito más débil, ¿sí? Fíjate que se va formando esta velita, ¿sí? Y se forma esto, aquí. Vemos esto, mínimos cada vez más altos. Fíjate, o sea, estamos viendo en todo momento dominio, ¿sí? Dominio, dominio, ¿sí? Y en todo momento está dominando la vela, por si acaso. Mira, fíjate ese dominio que tiene. ¡Pum! Aparece el vendedor. Haciéndonos que un fuerte movimiento bajista, el único fuerte movimiento bajista que hace. Y como terminó verle, simplemente nosotros compramos haciendo continuidad. ¿Ok? Pero vamos a ver esto en un ejemplito, ¿ok? Para que lo puedas ver mucho mejor. Vemos entrada de grupo contrario, ¿sí? O sea, grupo activo del comprador, entre el vendedor, entre el comprador, entre el vendedor, entre el comprador, entre el vendedor,
¿Te das cuenta que sube cada vez más alto? ¿Sí? Nos indica dominio. A pesar de la ruptura del nivel, ¿sí? Estamos viendo dominio. En ningún momento el comprador se está dejando. Sigue entrando el comprador, ¿sí? Y sigue entrando el vendedor de igual manera, ¿sí? Y pum. Entonces, hasta el momento estamos viendo dominio. Ya podríamos pensar una compra porque por más el... Bueno, aquí quiero que te fijes el tamaño. Está haciendo un tamaño grande, pero estamos viendo dominio. Entonces, seguridad, metemos compra aquí. ¿Y qué cosa es el precio? ¡Pum! Fueron latigazo. Nos forma este tipo de vela. ¿Qué nos indica? ¿O qué conclusión podríamos sacar? No hay que desesperarnos en primer lugar. Tan solo hay que ordenar nuestras ideas. Vimos que el comprador estuvo dominando y el vendedor nada más entró en el último segundo. Ah, ok, entonces vimos esto, vimos dominio del comprador, vimos una desesperación del vendedor, entonces nosotros metemos una compra. Ok, metemos una excelente compra. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Pum, 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 pum. Y ahí terminaría de esta forma. ¿Te das cuenta? Fuimos viendo pasito por pasito y ahí se va formando. ¿Ok? Entonces más que nada quiero que conozcas esto porque es muy importante que lo tengas presente, querido trader. De verdad es muy importante. Pero vamos a ver ahora a un grupo activo a pesar de las fuertes entradas del grupo contrario. ¿Ok? A ver, tenemos esto, ¿sí? Vamos a esperar a que se forme la velita, ¿sí? Aquí. Está entrando el comprador, está entrando el vendedor. Y ahí está. Vamos a ver cómo se forma la vela, ¿sí? Entra el comprador, entra el vendedor, está entrando muy fuerte, fíjate que entra muy fuerte, el movimiento. Y el comprador responde aún mucho más fuerte. El vendedor entra también fuerte y el comprador responde aún más fuerte. El vendedor entra fuerte también y el comprador sigue respondiendo aún más fuerte. Entra el vendedor y sigue respondiendo aún más fuerte. Entra el vendedor y sigue respondiendo aún más fuerte. ¿Qué cosa estamos viendo aquí? A pesar de las fuertes entradas o fuertes movimientos que está presentando el vendedor, el comprador sigue activo, ¿sí? Y nos indica que no se va a ceder, no se va a dejar por nada del mundo. Entonces eso nos indica a nosotros que el comprador sigue activo en este punto de nivel. ¿Sí, querido trader? Entonces, más que nada es eso. Vamos a ver esto, pero en las formaciones de la velita, ¿sí? Vamos a ponerlo para que se vaya viendo mucho, pero mucho mejor. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué podríamos rescatar? Aquí, movimiento fuerte, entra el vendedor muy fuerte, date cuenta cómo entra el vendedor. Entra el comprador diciendo que estoy activo, entra el vendedor muy fuerte también, fíjate. Entra el comprador y el vendedor sigue entrando, pero ya no tanto fuerte. Entra el comprador haciendo mínimos cada vez más altos y mucho más fuerte, y entra el vendedor. El comprador responde y entra el vendedor, y el comprador sigue respondiendo. Entonces, ¿qué nos indica a nosotros, querido trader? Que estamos viendo actividad del grupo contrario. Bueno, estamos viendo actividad del grupo activo a pesar de las fuertes entradas del grupo contrario, ¿sí? Entonces es así como nosotros podemos detectar si el precio va a continuar o va a girar, ¿sí? Una vez más te voy a estar repitiendo de que esto vamos a ver nada más los conceptos, ¿sí? Nada más quiero que te enfoques en los conceptos, ¿sí? Más que nada para que lo tengas ahí presente, ¿sí? Más que nada que tengas ahí presente todo lo que estamos viendo. Ya cuando estemos en la práctica o en la etapa número 2 y vamos a poner en práctica todo distinto, ¿sí? O sea, todo es un proceso, querido trader, ¿sí? Ahora vamos a ver ruptura de nivel y un dominio, ¿sí? Ya creo que hemos visto, pero vamos a verlo una vez más, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los niveles y vamos a ver esto. ¿Ok? Entonces, tenemos esto. Vamos a ver la formación de la vela. Ruptura de nivel. Fíjate que aquí rompe el nivel. Y sigue entrando el comprador. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué nos indica a nosotros? Que el comprador sigue activo. Por más ruptura de nivel, sigue activo. ¿Ok? Aquí.
entre el comprador, vamos a ver cómo es que se está formando aquí, ¿sí? Entonces, entre el comprador rompe el nivel, tiene que estar débil el comprador para meter un giro, pero fíjate, sigue entrando, ¿te das cuenta? Sigue entrando, demostrando fuerza. O sea, ¿qué nos indica a nosotros? Que estamos viendo dominio por parte del comprador. A pesar de la ruptura de nivel, seguimos viendo que el comprador sigue respondiendo de la misma forma, ¿sí? Entonces eso nos indica a nosotros, más que nada trader, que el precio va a continuar subiendo por más entrada de grupo contrario que voy a presentar, ¿sí? Entonces esto más que nada, querido trader, era muy importante para mí que lo conozcas, porque de acuerdo a ello, ¿sí?, vamos a poder nosotros tomar buenas decisiones, ¿sí? Sería todo por esta clase. Una vez más, muchísimas gracias. Espero que hayas entendido más que nada los conceptos, ¿sí? Porque es muy importante que sepas los conceptos para luego irnos en práctica, ¿ok? En práctica sí va a ser un poquito más tedioso, un poquito, se podría decir tedioso, porque vamos a tener que identificar, ¿sí?, todo lo que vamos a ver, lo que hemos visto en estos momentos, ¿sí? Al principio sí nos va como que a costar muchísimo, o sea, por esa parte soy sincero, porque suele pasar, ¿sí? Pero créeme que vamos a estar practicando muchísimo, pero muchísimo para lograr entender todo esto. Así que no te preocupes, porque si no se llega a entender al principio, ¿sí? Lo importante con esta clase era que tengas en cuenta o tengas presente que también se puede hacer diferentes tipos de movimientos. Bueno, en una sola vela se puede presentar distintos tipos de movimientos, ¿ok? Y esto es lo que te acabo de mostrar, más que nada son movimientos que yo utilizo, ¿sí?, para poder detectar, o puntos que yo utilizo para poder detectar un giro o una continuidad, ¿ok? De esta forma es como yo me doy cuenta si estando en un nivel, ¿sí?, estando en un nivel, por ejemplo aquí alcista, si sigo viendo dominio, ya viste cómo se presenta en dominio, ¿no? Si sigue viendo dominio, significa que para mí el precio actual, el nivel es débil y yo meto una compra. Ahora, ¿qué pasa si estoy viendo un nivel y empieza a haber una reducción de fuerza por parte del comprador? Nivel fuerte, estoy viendo un nivel ahí y veo una debilidad. Entonces, si veo una debilidad y el nivel está ahí presente, entonces digo, no, yo asumo una venta porque estoy viendo al vendedor, bueno, al comprador muy débil. Entonces meto una venta y digo que mi nivel es fuerte. Cuando sumo una venta significa que mi nivel está fuerte. Y si no, pues está débil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estoy viendo que estamos cerca de un nivel? El comprador entra muy fuerte, muy desesperado y se presenta entrada de grupo contrario. Mucho más fuerte, mucha presión bajista. Cerca de un nivel. Y el nivel ahí se convierte fuerte. Porque estamos viendo que el vendedor está activo y el comprador muy desesperado y termina ahí en el nivel. Entonces ya nos damos cuenta nosotros en qué momento puede como que el precio girar o en qué momento puede continuar, ¿sí? Son, si no me equivoco, son pautas, ¿sí? Son ejemplos, ¿sí? Que más que nada, como te digo, era para que lo tengas presente, querido trader, y puedas como que tener un mejor campo de visión, se podría decir de esa forma, un mejor campo de todo lo que vendría a ser en opciones binarias. Yo utilizo todo esto antes de mandarme a operar, antes de mandar a analizar. Me pongo a ver primero el contexto, analizo el contexto, analizo el horario, el volumen, ya creo que te expliqué ahí. Me pongo a ver los soportes, resistencias, si hay canales, etcétera. Quizás en los videos que vaya a mostrar o ahí estáis viendo ahí que publico, ¿sí?, no se lleguen a ver o no los digo, pero es todo lo que uno hace, ¿sí?, al momento de realizar las cosas, ¿sí? Entonces, por esa misma razón quería que tú también lo tengas presente, ¿sí? Que tengas muy presente a la hora de hacer algo. Ya con la práctica, créeme que con mucha práctica todo se va a hacer pero mucho más fácil de identificar. Es como que si agarramos un juego, ¿sí? Y cuando éramos pequeños jugábamos con el Play 2, si no me equivoco, o Play 3, ¿sí? Agarramos, ¿sí? Y al principio cuando recién agarramos un juego, probamos un juego, siempre nos costaba entender, ¿no? Pero a medida que íbamos jugando, prácticamente nos íbamos volviendo unos expertos, ¿no? Lo mismo sucede aquí.
Esto se ve como algo nuevo para nosotros, ¿sí? Pero a medida que vamos entendiendo o vamos practicando, se nos va a dar mucho, pero mucho más fácil. Una vez más te comento, esta es la primera etapa, o sea, la primera etapa de puros conceptos, ¿sí? Quiero que entiendas eso. Mi prioridad es que sepas los conceptos y luego ya mandarnos con la práctica, ¿sí? ¿Ok? No hay que saltarnos etapas. Si empezamos con práctica sin saber los conceptos, más adelante vamos a tener una confusión enorme. Por ejemplo, si yo te decía, mira, aquí yo veo la debilidad y no entiendes cómo ver la debilidad, íbamos a estar perdidos, ¿verdad? O te digo, mira, aquí veo el grupo contrario y esta vez estoy viendo el grupo contrario, la vez anterior estoy viendo el grupo contrario y no entiendes dónde se ve el grupo contrario, pues prácticamente vamos a estar perdidos, ¿sí? Entonces para mí es muy importante que sepas todo esto. Primero, ¿sí? Los conceptos y luego mandarnos a las teorías, ¿sí? Así que todo es pasito por pasito. Y bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Muchísimas gracias por atender, por prestar atención a la clase y como ya es de costumbre, una frasecita. Quiero que entiendas que ningún mar en calma hizo un experto a un marinero. Es una frase que de verdad cuando yo lo leo y bueno, cuando lo descubrí, más que nada me hizo entender muchísimas cosas. Porque esa frase fue cuando yo dije, wow, tiene muchísima razón, porque yo pasaba por momentos en donde ya quería retirarme del tren. Créanme que quería retirarme del tren. Quería irme y decir, no, ya no esto es para mí, ¿no? Porque créanme que eran muchísimos errores que cometía, muchísimos, pero muchísimos errores. Era mucho dinero que estaba perdiendo, ¿sí? Y decía, no, mejor busco un trabajo, pero ahí con frases me iban motivando. Y esta es una de ellas. Y entendí muy bien lo que quería decirme. ¿Sí? Una vez más te lo leo. Ningún mar en calma hizo un experto un marinero. ¿Sí? Así que trader, esto sería todo por esta clase. ¿Sí? Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado, ¿sí? Saber un poquito más sobre los movimientos, de qué cosa, cómo entender cada movimiento, porque hemos entendido cada movimiento, lo que significa, si el comprador está avanzando rápido, o sea, aumentando velocidad y empieza a reducir su fuerza. Ah, ok, una debilidad. Si estamos viendo que el comprador entra fuerte y estamos viendo, a pesar del grupo contrario, estamos viendo que el comprador sigue fuerte, estamos entendiendo que el comprador está activo. De igual manera, estamos viendo que el comprador está avanzando tan débil y pum, pega un latigazo. Estamos entendiendo que es una desesperación, ¿sí? Entonces estamos entendiendo los movimientos, en pocas palabras. Yo ahora te voy a dar unos ejercicios, ¿sí? Te voy a mandar a que me tomes una captura gráfico en una parte y gráfico en otra parte, uno gráfico de velas, otro gráfico de líneas para que puedas ver la formación, ¿sí? Y agarres más que nada las velas, o sea, 4 velas de giro y 4 de continuidad, nada más, ¿sí? 4 de cada uno y me lo envíes, ¿sí? Y ahí me pongas una explicación, ¿no? Mira Luis, aquí estoy viendo esto, me digas, mira, aquí se ve la debilidad, se ve el comprador, ¿sí? Entonces, como bien te dije, son 4 ejercicios de cada uno, ¿sí? 4 giro y 4 continuidad, ¿ok? De todos los conceptos que hemos visto el día de hoy, porque todos se cumplen, ¿sí? Salvo que, bueno, no, como te dije, no va a ser tan perfecto como hemos visto, pero ahí se van a estar cumpliendo, ¿sí? Entonces, con esto te voy a invitar, ¿sí? A que realices los ejercicios y me los envíes. Sí, querido trader, conmigo eso es todo, ¿sí? Y te mando un fuerte, pero un fuerte abrazo, querido trader. Chao, chao.